Bienvenido a la Ruta del Libro, donde puedes llegar a todos tus libros favoritos. Recuerda darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Moby Dick, capítulo 16, Arnaud Maudel, audiolibro. En la cama preparamos nuestros planes para el día siguiente. Pero, para mi sorpresa y no escasa preocupación, Kekek me dio a entender entonces que había consultado diligentemente a Yojo, nombre de su diosesillo negro, y Yojo le había dicho 2 o 3 veces seguidas, insistiendo en ello por todos los medios, que, en vez de ir juntos entre la flota ballenera surta en el puerto y elegir de acuerdo nuestra embarcación, en vez de eso, Yojo había indicado con empeño que la elección del barco debería recaer enteramente en mí, dado que Yojo se proponía sernos propicio, y, para hacerlo así, ya había puesto sus miras en una nave que yo, Ismael, si me dejaban solo, infaliblemente elegiría, igual en todo como si hubiera salido por casualidad, y que debía embarcarme inmediatamente en esa nave, sin ocuparme por el momento de Kekek. He olvidado señalar que, en muchas cosas, Kekek ponía gran confianza en la excelencia del juicio de Yojo y en su sorprendente previsión sobre las cosas, y que apreciaba a Yojo con estima considerable, como un tipo de Dios bastante bueno, que quizá tenía intenciones suficientemente propicias en conjunto, pero que no conseguía en todos los casos sus designios benévolos. Ahora, en cuanto al plan de Kekek, o mejor dicho de Yojo, respecto a la elección de nuestro barco, ese plan no me gustaba en absoluto. Yo había confiado no poco en la sagacidad de Kekek para indicar el ballenero más adecuado para transportarnos con seguridad a nosotros y nuestros destinos. Pero como todas mis protestas no produjeron efecto en Kekek, me vi obligado a asentir, y en consecuencia, me dispuse a ocuparme de este asunto con un vigor y una energía decidida y un tanto precipitada, que rápidamente arreglaría ese insignificante asuntillo. Al día siguiente por la mañana, dejando a Kekek encerrado con Yojo en nuestra pequeña alcoba, pues parecía que ese día era para Kekek y Yojo una especie de cuaresma o ramadán, o día de ayuno, humillación y oración. ¿De qué modo? Jamás lo pude averiguar, pues, aunque me puse a ello varias veces, nunca pude dominar su liturgia y sus 39 artículos, dejando, pues, a Kekek en ayuno con su pipa hacha, y a Yojo al calor de su fuego sacrificial de virutas, salí a dar una vuelta entre los barcos. Tras de mucho y prolongado rondar y muchas preguntas al azar, supe que había 3 barcos que salían para viajes de 3 años, la Diableza, el Bocadito y el Pequod. No sé el origen de lo de Diableza, de Bocadito, es evidente. Pequod sin duda se recordará que era el nombre de una célebre tribu de indios de Massachusetts, ahora tan extinguidos como los antiguos Medas. Observé y aceché en torno al Diableza, desde este pasé de un salto al Bocadito, y finalmente, entrando a bordo del Pequod, miré un momento alrededor y decidí que este era el barco que nos hacía falta. Por mi parte, podréis haber visto muchas embarcaciones extrañas, lugares de pie cuadrados, montañosos juncos japoneses, galeotas como cajas de manteca y cualquier cosa, pero creedme bajo mi palabra que nunca habréis visto una extraña vieja embarcación como esta misma extraña y vieja Pequod era un barco de antigua escuela, más bien pequeño si acaso, todo él y con un anticuado aire de patas de garra. Curtido y coloreado por los climas, en los ciclones y las calmas de los 4 océanos, la tez del viejo casco se había oscurecido como un granadero francés que ha combatido tanto en Egipto como en Siberia. Su venerable proa tenía aspecto barbudo. Sus palos, cortados en algún punto de la costa del Japón, donde los palos originarios habían salido por la borda en una galerna, sus palos se erguían rígidamente como los espinazos de los 3 antiguos reyes en Colonia. Sus antiguas cubiertas estaban desgastadas y arrugadas como la losa venerada por los peregrinos de la Catedral de Canterbury donde se desangró Becket. Pero a todas esas sus viejas antigüedades se añadían nuevos rasgos maravillosos, correspondientes a la loca ocupación que había seguido desde hacía más de medio siglo. El viejo capitán Peleg, durante muchos años segundo de a bordo, antes de mandar otro barco suyo, y ahora marino jubilado, y uno de los principales propietarios del Pequod, ese viejo Peleg, durante el tiempo en que fue segundo, había construido sobre su grotesco ser original y esculpido en él, con rareza de material y de invención solo comparable a la del escudo esculpido o la cabecera de Thorkel Heck. El barco estaba engalanado como cualquier bárbaro emperador etiópico con el cuello cargado de colgajos de marfil pulido. Era un ser hecho de trofeos, un barco caníbal, embellecido con los vencidos huesos de sus enemigos.
A su alrededor, sus amuradas abiertas y sin paneles estaban guarnecidas como una quijada continua, con largos dientes aguzados de cachalote insertos allí como toletes en que sujetar sus viejos tendones y ligamentos de cáñamo. Esos tendones no corrían a través de vulgares trozos de madera de tierra, sino que cruzaban hábilmente por vainas de marfil de mar. Desdeñando tener una rueda como de barrera de camino para su reverendo timón, ostentaba allí una caña, y esa caña era de una sola pieza, curiosamente esculpida en la larga y estrecha mandíbula inferior de su enemigo hereditario. El timonel que gobernara con esa caña en la tempestad, se sentiría como el tártaro que refrena su feroz corcel apretándole la mandíbula. Noble embarcación, pero muy melancólica. Todas las cosas nobles están tocadas de eso mismo. Entonces, al mirar a mi alrededor en el alcázar de popa, buscando a alguien con autoridad a quien proponerme como candidato para el viaje, al principio no vi a nadie, pero no pude pasar por alto una extraña especie de tienda, o más bien cabaña, erigida un poco detrás del palo mayor. Parecía solo una construcción temporal usada en el puerto. Era de forma cónica, de unos 10 pies de alto, construida con las largas y anchas tiras de blando hueso negro sacado de la parte media y más alta de las mandíbulas de la ballena de Groenlandia, plantadas con los extremos más anchos en cubierta, con un círculo de esas tiras atadas juntas, inclinadas mutuamente una contra otra, y la cima unida en una punta con penacho, donde las sueltas fibras peludas oscilaban de un lado a otro como el copete en la cabeza de un viejo sachem de los Potawatomi. Una abertura triangular miraba hacia la proa del barco, de modo que quien estuviera dentro dominaba una vista completa hacia adelante. Y medio escondido en esta extraña construcción, encontré por fin a uno que por su aspecto parecía tener autoridad, y que, siendo mediodía, y estando suspendido el trabajo del barco, ahora disfrutaba su descanso de la carga del mando. Estaba sentado en una silla de roble a la antigua usanza, enroscada toda ella en curiosas tallas, y cuyo asiento estaba formado por un recio entrelazado de la misma materia elástica de que estaba construida la cabaña. Quizá no había nada igualmente curioso en el aspecto del viejo que vi, era robusto y tostado, como la mayoría de la gente de mar, y reciamente envuelto en un azul capote de piloto, cortado al estilo cuáquero. Solamente tenía una red sutil y casi microscópica de los más menudos pliegues entrelazados en torno a sus ojos, que debía proceder de sus continuas travesías a través de muchas duras galernas, siempre mirando a Barlovento. Por tales motivos llegan a apretarse los músculos en torno a los ojos. Tales arrugas de los ojos son de gran efecto para mirar ceñudo. Es el capitán del Pequod, dije, avanzando hacia la puerta de la tienda. Suponiendo que sea el capitán del Pequod, ¿qué le quiere?, preguntó. Pensaba embarcarme. Ah, ¿con qué pensaba? Ya veo que no es de Nantucket. ¿Ha estado alguna vez en un bote desfondado? No, señor, nunca. ¿Y no sabe nada en absoluto de la pesca de la ballena, supongo? Nada, señor, pero no tengo duda de que pronto aprenderé. He hecho varios viajes en la marina mercante, y creo que, el diablo se lleve a la marina mercante. No me hable esa jerga. ¿Ve esta pierna? Se la arranco de la popa si me vuelve a hablar de la marina mercante. Marina mercante, sí, sí. Supongo que ahora se sentirá muy orgulloso de haber servido en esos barcos mercantes. Pero, colas de ballena, hombre, ¿por qué se empeña en ir a pescar ballenas, Parece un poco sospechoso, ¿no? ¿No habrá sido pirata, ¿No ha robado a su último capitán, ¿No piensa asesinar a los oficiales una vez en el mar? Protesté mi inocencia en esas cosas. Vi que bajo la máscara de esas insinuaciones medio en broma, aquel viejo navegante, como aislado natural de Nantucket y dado a lo cuáquero, estaba lleno de prejuicios insulares, y más bien desconfiado de todos los forasteros, a no ser que salieran de Cabo Cado del Vineyard. ¿Pero por qué se mete a pescar ballenas? Quiero saberlo antes de embarcarle. Bueno, señor, quiero ver qué es la pesca de la ballena. Quiero ver el mundo. ¿Con qué quiere ver qué es la pesca de la ballena? ¿Ha echado el ojo alguna vez al capitán Ahab? ¿Quién es el capitán Ahab? Claro, claro, ya me lo suponía. El capitán Ahab es el capitán de este barco. Entonces estoy equivocado. Creí que hablaba con el capitán en persona. Habla con el capitán Peleg, con ese es con quien habla.
A mí y al capitán Bildad nos corresponde cuidar que el Pequod tenga de todo para el viaje y esté provisto de todo lo necesario, incluyendo la tripulación. Somos copropietarios y agentes. Perro, como iba a decir, si quiere saber qué es la pesca de la ballena, como decía que quería, puedo darle la manera de averiguarlo antes de comprometerse sin poderse volver atrás. Ponga los ojos en el capitán Ahab y encontrará que no tiene más que una pierna. ¿Qué quiere decir? ¿Ha perdido la otra con una ballena? ¿Qué si la ha perdido con una ballena? Joven, acérquese más, la devoró, la masticó, la aplastó el más monstruoso cachalote que jamás hizo astillas un bote, Me alarmé un poco ante su energía, y quizá también me conmoví un poco ante el sincero dolor de su exclamación final, pero dije tan tranquilamente como pude, lo que dice sin duda es verdad, capitán. Pero ¿cómo iba a saber yo que había alguna ferocidad peculiar en esa determinada ballena? Aunque, desde luego, podría haberlo inferido por el simple hecho del accidente. Mire, joven, tiene unos pulmones un poco débiles, ya ve. No habla como un buen tiburón. Pero vamos a entendernos. ¿Seguro que ha estado alguna vez en el mar antes de ahora, seguro? Capitán, dije, creía haberle dicho que he hecho 4 viajes en la marina mercante, fuera con eso. No olvide lo que le he dicho de la marina mercante. No me irrite, no lo voy a consentir. Pero vamos a entendernos. Le he hecho una sugerencia sobre lo que es la pesca de la ballena, ¿sigue sintiéndose inclinado a ella? Sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿es usted hombre como para meter un arpón por la garganta de una ballena viva y saltar detrás de él? Conteste, deprisa. Sí que soy, si es decididamente indispensable hacerlo, quiero decir, si no se puede remediar, que supongo que no ocurrirá. ¿Está bien también? Bueno, entonces, no solamente quiere ir a pescar ballenas, para saber por experiencia qué es eso, sino que también quiere ir para ver mundo. ¿No es eso lo que ha dicho? Ya me lo suponía. Bueno, entonces, vaya adelante y eche una ojeada por la proa a Barlovento, y luego vuelva a contarme qué es lo que ve. Por un momento, me quedé un poco desconcertado por su curiosa petición, sin saber exactamente cómo tomarla, si en broma o en serio. Pero concentrando todas sus patas de gallo en un solo gesto ceñudo, el capitán Peleg me echó a andar con el encargo. Adelantándome a mirar por la proa a Barlovento, me di cuenta de que el barco, balanceándose sobre el ancla con la marea alta, ahora apuntaba oblicuamente hacia el mar abierto. La perspectiva era ilimitada, pero enormemente monótona e impresionante, ni la menor variedad que pudiera yo ver. Bueno, ¿cuál es el parte? Dijo Peleg cuando volví, ¿qué ha visto? No mucho, contesté, nada más que agua, aunque hay un considerable horizonte, y se prepara un chubasco, me parece. Bueno, ¿qué piensa entonces de ver el mundo? ¿Quiere doblar el Cabo de Hornos para ver algo más de él, ¿No puede ver el mundo donde está ahora? Me quedé un poco vacilante, pero debía y quería ir a pescar ballenas, y el Pequod era tan buen barco como cualquiera, yo pensaba que el mejor, y todo eso se lo repetí entonces a Peleg. Al verme tan decidido, expresó que estaba dispuesto a enrolarme. Y sería mejor que firmara los papeles ahora mismo, añadió, le acompaño. Y así diciendo, me precedió a la cabina, bajo cubierta. Sentado en el yugo estaba alguien que me pareció una figura muy extraordinaria y sorprendente. Resultó ser el capitán Bildad, que, junto con el capitán Peleg, era uno de los principales propietarios del barco, mientras que las demás partes, como a veces ocurre en esos puestos, las tenían multitudes de viejos rentistas, viudas, niños sin padre y tutores judiciales, cada cual dueño de cerca del valor de una cabeza de cuaderna, un pie de tabla, o un clavo o dos del barco. La gente de Nantucket invierte el dinero en barcos balleneros, del mismo modo que vosotros invertís el vuestro en títulos del Estado que producen buenos intereses. Ahora, Bildad, como Peleg, y, desde luego, muchos otros de Nantucket, era cuáquero, por haber sido la isla colonizada originariamente por esta secta, y hasta hoy día sus habitantes en general conservan en grado insólito las peculiaridades de los cuáqueros solo que modificadas de modo variado y anómalo por cosas absolutamente extrañas y heterogéneas.
Pues algunos de esos mismos cuáqueros son los más sanguinarios de todos los marineros y cazadores de ballenas. Son cuáqueros belicosos, son cuáqueros con saña. Así que hay entre ellos ejemplos de hombres que, teniendo nombres bíblicos, costumbre muy común en la isla, y habiendo absorbido en su infancia el solemne modo de tratamiento del habla cuáquera, sin embargo, por las aventuras audaces, atrevidas y desenfrenadas de sus posteriores vidas, mezclan extrañamente con esas particularidades nunca abandonadas mil rasgos atrevidos de carácter, nada indignos de un rey marino escandinavo o de un poético romano pagano. Y cuando esas cosas se unen, en un hombre de fuerza natural grandemente superior, de cerebro bien desarrollado y corazón de mucho peso, y que por la calma y soledad de muchas largas guardias nocturnas en las aguas más remotas, y bajo constelaciones nunca vistas en el norte, se ha visto llevado a pensar de modo independiente y poco tradicional, recibiendo todas las impresiones de la naturaleza, dulces o salvajes, recién salidas de su pecho virginal, voluntarioso y confidente, y que, sobre todo con eso, pero también con alguna ayuda de ventajas accidentales, ha aprendido un lenguaje altanero, atrevido y nervioso. Ese hombre, que cuenta por uno solo en el censo de una entera nación, es una poderosa criatura de exhibición, formada para nobles tragedias. Y no le disminuye en absoluto, considerado desde el punto de vista dramático, que, por nacimiento o por otras circunstancias, tenga lo que parece una morbosidad predominante y medio arbitraria en el fondo de su naturaleza. Ten la seguridad de esto, oh, joven ambición, toda grandeza mortal no es sino enfermedad. Pero por ahora no tenemos que habérnoslas con uno así, sino con otro muy diferente, y sin embargo, un hombre que, si bien peculiar, resulta a su vez de otra fase del cuáquero, modificado por circunstancias individuales. Como el capitán Peleg, el capitán Bildad era un ballenero retirado, de buena posición. Pero a diferencia del capitán Peleg, que no se preocupaba un rábano de lo que se llama cosas serias, y, de hecho, consideraba esas mismísimas cosas serias como las mayores trivialidades, el capitán Bildad no solo hablase educado originariamente conforme a las más estrictas reglas del cuaquerismo de Nantucket, sino que ni toda su posterior vida oceánica, ni la contemplación de muchas deliciosas criaturas isleñas sin vestir, al otro lado del Cabo de Hornos, habían movido ni jota su tempel cuáquero de nacimiento, ni habían alterado un solo pliegue de su chaleco. No obstante, a pesar de toda esa inmutabilidad, había alguna vulgar falta de coherencia en el digno capitán Bildad. Aunque rehusando, por escrúpulos de conciencia, ponerse en armas contra los invasores terrestres, él mismo, sin embargo, había invadido inconteniblemente el Atlántico y el Pacífico. Y aunque enemigo jurado de derramar sangre humana, sin embargo, en su capote ajustado, había vertido toneladas de sangre de Leviatán. No sé cómo reconciliaría ahora esas cosas el piadoso Bildad, en el contemplativo atardecer de sus días, pero no parecía importarle mucho, y muy probablemente había llegado hacía mucho tiempo a la sabia y sensata conclusión de que una cosa es la religión de un hombre y otra cosa este mundo práctico. Este mundo paga dividendos. Ascendiendo desde pequeño mozo de cabina, en pantalones cortos del pardo más pardo, hasta arponero con ancho chaleco en forma de pez, pasando de ahí a jefe de ballenera, primer oficial, capitán, y finalmente propietario de barco, Bildad, como he sugerido antes, había concluido su carrera aventurera retirándose por completo de la vida activa a la excelente edad de 60 años y dedicando el resto de sus días a recibir sosegadamente su bien ganada renta. Ahora, lamento decir que Bildad tenía reputación de ser un incorregible viejo tacaño, y, en sus tiempos de navegación, un patrón duro y agrio. Me dijeron en Nantucket, aunque ciertamente parece una historia curiosa, que cuando mandó el viejo ballenero Categut, la mayor parte de la tripulación, al volver al puerto, desembarcó para ser llevada al hospital, dolorosamente exhausta y agotada. Para ser un hombre piadoso, especialmente para un cuáquero, era desde luego bastante terco, para decirlo de un modo suave. Sin embargo, decían que no solía echar juramentos a sus hombres, pero, de un modo o de otro, les sacaba una desordenada cantidad de trabajo duro, cruel y sin mitigación. Cuando Bildad era primer oficial, tener sus ojos de color grisáceo mirándole atentamente a uno, hacía que uno se sintiera completamente nervioso, hasta poder agarrar algo, martillo o pasador, e irse a trabajar como loco, en cualquier cosa, no importaba qué. La indolencia y la ociosidad perecían ante él.
Su propia persona era la encarnación exacta de su carácter utilitario. En su largo cuerpo magro, no llevaba carne de sobra, ni barba superflua, ya que su barbilla ostentaba una blanda y económica pelusa, como la pelusa gastada de su sombrero de ala ancha. Tal, pues, era la persona que vi sentada en el yugo cuando seguía al capitán Peleg bajando a la cabina. El espacio entre puentes era escaso, y allí, erguido tiesamente, estaba sentado el viejo Bildad, que siempre se sentaba así, sin inclinarse, y ello para ahorrar faldones de la casaca. El sombrero de ala ancha estaba a su lado, tenía las piernas rígidamente cruzadas, el traje grisáceo abotonado hasta la barbilla, y con los lentes en la nariz, parecía absorto en la lectura de un pesado volumen. «Bildad», gritó el capitán Peleg, otra vez con eso, «Bildad. Llevas ya 30 años estudiando esas escrituras, que yo sepa con seguridad. ¿Hasta dónde has llegado, Bildad?» Como acostumbrado largamente a tan profanas palabras por parte de su antiguo compañero de navegación, Bildad, sin advertir su actual irreverencia, levantó tranquilamente los ojos y al verme, volvió a lanzar una ojeada inquisitiva hacia Peleg. «Dice que es nuestro hombre, Bildad», dijo Peleg, «quiere embarcarse». «¿Eso quieres tú?», dijo Bildad, con acento hueco y volviéndose a mirarme. «Quiero yo», dije sin darme cuenta de tan intensamente cuáquero como era él. «¿Qué piensas de él, Bildad?», dijo Peleg. «Servirá», dijo Bildad, echándome una ojeada, y luego siguió murmurando en su libro en un tono de murmullo muy audible. Le consideré el más raro cuáquero viejo que había visto jamás, especialmente dado que Peleg, su amigo y antiguo compañero de navegación, parecía tan fanfarrón. Pero no dije nada, sino que solo miré a mi alrededor con toda atención. Peleg entonces abrió un cofre y, sacando el contrato del barco, le puso pluma y tinta delante y se sentó ante una mesita. Yo empecé a pensar que era sobradamente hora de decidir conmigo mismo en qué condiciones estaría dispuesto a comprometerme para el viaje. Ya me daba cuenta de que en el negocio de la pesca de la ballena no pagaban remuneración, sino que todos los tripulantes, incluido el capitán, recibían ciertas porciones de los beneficios llamadas partes, y esas partes estaban en proporción al grado de importancia correspondiente a los deberes respectivos en la tripulación del barco. También me daba cuenta de que, siendo novato en la pesca de la ballena, mi parte no sería muy grande, pero, considerando que estaba acostumbrado al mar y sabía gobernar un barco, empalmar un cabo, y todo eso, no tuve dudas, por todo lo que había oído, de que me ofrecerían al menos la 275ª parte, esto es, la 275ª parte del beneficio neto del viaje, ascendiese a lo que ascendiese. Y aunque la 275ª parte era más bien lo que llaman una parte a la larga, sin embargo, era mejor que nada, y si teníamos un viaje con suerte, podría compensar muy bien la ropa que desgastaría en él, para no hablar del sustento y alojamiento de 3 años, por los que no tendría que pagar un ardite. Podría pensarse que esa era una pobre manera de acumular una fortuna principesca, y así era, una manera muy pobre. Pero soy de los que nunca se ocupan de fortunas principescas, y estoy bien contento si el mundo está dispuesto a alojarme y mantenerme, mientras me hospedo bajo la fea muestra de «a la nube tronadora». En conjunto, pensé que la 275ª parte vendría a ser lo decente, pero no me habría sorprendido que me ofrecieran la 200ª, considerando que era tan ancho de hombros. Pero una cosa, sin embargo, que me hizo sentir un poco desconfiado de recibir tan generosa porción de los beneficios fue esta: en tierra había oído algo, tanto sobre el capitán Peleg como sobre su inexplicable viejo compadre Bildad, y de cómo, por ser ellos los principales propietarios del Pequod, los demás propietarios, menos considerables y más desparramados, les dejaban a ellos dos casi todo el manejo de los asuntos del barco. Y no podía menos de saber que el viejo avaro de Bildad quizá tendría mucho que decir en cuanto a enrolar tripulantes, sobre todo dado que yo le había encontrado a bordo del Pequod muy en su casa en la cabina, y leyendo la Biblia como si estuviera junto a su chimenea. Ahora, mientras Peleg intentaba vanamente cortar una pluma con su navaja, el viejo Bildad, con no poca sorpresa mía, visto que era parte tan interesada en estos asuntos, no nos prestaba la menor atención, sino que seguía mascullando para sí mismo en su libro. «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla». «Bueno, capitán Bildad», interrumpió Peleg,
¿qué dices? ¿Qué parte le damos a este joven? Tú lo sabes mejor, fue la sepulcral respuesta, la 777ª no sería demasiado, no, donde la polilla y el gusano devoran. ¿Qué parte? Sí, pensé yo, la 777ª. Bueno, viejo Bildad, estás decidido a que yo, por mi parte, no tenga mucha parte en esta parte donde la polilla y el gusano devoran. Era una parte demasiado, a la larga, y aunque por la magnitud de su cifra podría a primera vista engañar a uno de tierra adentro, sin embargo, el más ligero examen mostrará que, aunque 777 sea un número bastante grande, con todo, cuando se trata de dividir por él, se verá entonces, digo yo, que la parte 777ª de un penique es mucho menos que 777 doblones, y eso pensé entonces. Vaya, ya puedes reventar. Gritó Peleg, no querrás estafar a este joven, tiene que recibir más que eso. 777, volvió a decir Bildad, sin levantar los ojos, y luego siguió mascullando, pues donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Le voy a poner por la 300ª, dijo Peleg, ¿me oyes, Bildad? La parte 300ª, digo. Bildad dejó el libro, y volviéndose solemnemente hacia él, dijo, Capitán Peleg, tienes un corazón generoso, pero debes considerar tus obligaciones respecto a los demás propietarios del barco, viudas y huérfanos muchos de ellos, y que si compensamos en exceso las fatigas de este joven, quizá les quitaremos el pan a esas viudas y a esos huérfanos. La parte 777ª, Capitán Peleg. Tú, Bildad. Rugió Peleg, incorporándose de un salto y armando ruido por la cabina, maldita sea, Capitán Bildad, si hubiera seguido tu consejo en estos asuntos, ahora tendría que alar una conciencia tan pesada como para hundir el mayor barco que jamás navegó doblando el cabo de Hornos. Capitán Peleg, dijo Bildad, con firmeza, tu conciencia quizá hará 10 pulgadas de agua, o 10 brazas, no sé decir, pero como sigues siendo un hombre impertinente, Capitán Peleg, me temo mucho que tu conciencia hace agua, y acabará por sumergirte a ti, hundiéndote en el abismo de los horrores, Capitán Peleg. El abismo de los horrores, el abismo de los horrores. Me insultas, hombre, más de lo que se puede aguantar por naturaleza, me insultas. Es un ultraje infernal decirle a ninguna criatura humana que está destinada al infierno. Colas de ballenas y llamas. Bildad, vuelve a decirlo y me abres los pernos del alma, pero yo. Sí, yo me tragaré un macho cabrío vivo, con cuernos y pelo. Fuera de la cabina, hipócrita, grisáceo hijo de un cañón de madera, sal derecho. Tronando así, se lanzó contra Bildad, pero Bildad, con maravillosa celeridad oblicua y resbalosa, le eludió por esta vez. Alarmado ante esa terrible explosión entre los dos principales propietarios responsables del barco, y sintiéndome casi inclinado a abandonar toda idea de navegar en un barco de tan discutible propiedad y tan efímero mando, me aparté a un lado de la puerta para dar salida a Bildad, quien, sin duda, estaba muy dispuesto a desaparecer ante la despertada cólera de Peleg. Pero con asombro mío, volvió a sentarse en el yugo con mucha tranquilidad, por lo visto sin tener la más leve intención de retirarse. Parecía muy acostumbrado al impenitente Peleg y sus maneras. En cuanto a Peleg, después de disparar la cólera como lo había hecho, parecía que no quedaba más en él, y también se sentó como un cordero, aunque convulsionándose un poco, como todavía con agitación nerviosa. Uf, silbó por fin, el chubasco ha pasado a sotavento, me parece. Bildad, tú solías servir para afilar un arpón, córtame esa pluma. Mi navaja necesita piedra de afilar, eso es, gracias, Bildad. Bueno, entonces, joven, tu nombre es Ismael, ¿no decías? Bueno, entonces, aquí te pongo Ismael, con la parte 300ª. Capitán Peleg, dije, tengo conmigo un amigo que también quiere embarcarse, ¿le traigo mañana? Claro, dijo Peleg. Tráele contigo, y le echaremos una mirada. ¿Qué parte quiere? Gruñó Bildad, levantando la mirada del libro en que se había vuelto a sepultar. Ah, no te preocupes de eso, Bildad. Dijo Peleg. ¿Ha ido alguna vez a la pesca de la ballena? Y se volvió hacia mí. Ha matado más ballenas de las que puedo contar, Capitán Peleg. Bueno, tráele entonces.
Y, después de firmar los papeles, me marché, sin dudar de que había aprovechado muy bien la mañana y de que el Pequod era el mismísimo barco que Yoho había proporcionado para que nos llevara, a Kekeg y a mí, más allá del cabo. Pero no había llegado muy lejos, cuando empecé a considerar que el capitán con quien iba a navegar todavía había permanecido invisible para mí, aunque, desde luego, en muchos casos, un ballenero queda completamente acondicionado y recibe a bordo toda su tripulación antes que el capitán se deje ver llegando a tomar el mando, pues a veces esos viajes son tan prolongados, y los intervalos en tierra, en el puerto de origen, son tan desmesuradamente cortos, que si el capitán tiene familia, o algún interés absorbente de esta especie, no se preocupa demasiado por su barco en el puerto, sino que se lo deja a los propietarios hasta que está dispuesto para hacerse a la mar. Sin embargo, siempre está bien echarle una mirada antes de entregarse irremediablemente en sus manos. Volví atrás y me acerqué al capitán Peleg, para preguntarle dónde se encontraría el capitán Ahab. ¿Y qué quieres con el capitán Ahab? Ya está de sobra bien, ya estás enrolado. Sí, pero me gustaría verle. Pues no creo que puedas verle por ahora. No sé exactamente qué le pasa, pero está encerrado dentro de casa, como si estuviera enfermo, aunque no tiene cara de ello. En realidad, no está enfermo, pero no, tampoco está bien. De cualquier modo, joven, no siempre me quiere ver, así que supongo que no te querrá ver. Es un hombre raro, el capitán Ahab, eso dicen algunos, pero bueno. Ah, te gustará mucho, no tengas miedo, no tengas miedo. Es un hombre grandioso, blasfemo, pero como un dios, el capitán Ahab no habla mucho, pero cuando habla, le puedes escuchar muy bien. Fíjate, te lo aviso, Ahab está por encima de lo común, Ahab ha estado en colegios lo mismo que entre los caníbales, está acostumbrado a maravillas más profundas que las olas. Su arpón. Sí, el más agudo y seguro de toda nuestra isla. Ah, no es el capitán Bildad, no, tampoco es el capitán Peleg, es Ahab, muchacho, y el antiguo Ahab, como sabes, era un rey coronado. Y muy vil. ¿Cuándo mataron a aquel perverso rey, no lamieron su sangre los perros? Ven acá, conmigo, acá, acá, dijo Peleg, con un aire significativo en la mirada que casi me sobresaltó. Mira bien, muchacho, nunca digas eso a bordo del Pequod. Nunca lo digas en ningún sitio. El capitán Ahab no se ha puesto el nombre a sí mismo. Fue una estúpida e ignorante manía de su madre, loca y viuda, que murió cuando él tenía solo 1 año. Y sin embargo, la vieja india Tistik, en Gahal, dijo que el nombre resultaría profético de un modo u otro. Y quizá otros locos como ella te dirán lo mismo. Quiero avisarte. Es mentira. Conozco muy bien al capitán Ahab, he navegado de oficial con él hace años, sé lo que es, un buen hombre, no un hombre piadoso y bueno como Bildad, sino un hombre bueno que jura, algo así como yo, solo que con mucho más. Sí, sí, ya sé que nunca ha estado muy alegre, y sé que, en la travesía de vuelta, estuvo algún tiempo fuera de quicio, pero eran los dolores agudos y disparados de su muñón sangriento lo que le produjo eso, como cualquiera puede ver. Yo sé también que desde que perdió la pierna en el último viaje, por esa maldita ballena, está un poco raro, con humor desesperado, y a veces como loco, pero todo eso se pasará. Y de una vez para todas, permíteme decirte y asegurarte, joven, que vale más navegar con un buen capitán de humor raro que con uno malo y risueño. Así que adiós, y no ofendas al capitán Ahab porque da la casualidad de que tiene un nombre maldito. Además, muchacho, tiene mujer, no hace 3 viajes que se ha casado, una muchacha dulce y resignada. Piensa en eso, con esa dulce muchacha, ese viejo ha tenido un hijo, ¿piensas entonces que puede haber en él algún mal decidido y sin esperanza? No, no, muchacho, herido, fulminado o como sea, Ahab tiene su humanidad. Al marcharme, iba lleno de vacilaciones, lo que incidentalmente se me había revelado sobre el capitán Ahab me llenaba de un cierto loco y vago dolor respecto a él. Y al mismo tiempo, no sé cómo, sentía simpatía y pena por él, pero no sé por qué, a no ser por la cruel pérdida de su pierna. Y sin embargo, también sentía un extraño temor de él, pero esa clase de temor, que no puedo describir en absoluto, no era exactamente temor, no sé lo que era.
pero lo sentía, y no me hacía tener desvío respecto a él, aunque sentía impaciencia ante lo que parecía en él como un misterio, a pesar de lo imperfectamente que entonces le conocía. Sin embargo, mis pensamientos acabaron por ser llevados en otras direcciones, de modo que por el momento Ab resbaló de mi mente.